Masejet Baba Batra Daf Tzadik Baba Mudalef 96a, pero comenzamos las últimas 5 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara: Amar Rab Yehuda, Yaina Nimkar Behanut Mevarjim Alav Bore Peria Gefen. Verab Hasda Amar, Gabe Hamra de Akrim Lamali. La Gemara trae una discusión sobre la verajá, sobre la bendición que uno debe de decir sobre el vino que se vende en la tienda, o sea, sobre el peor vino que se vende en la tienda, que es el vino que mencionamos en la clase anterior, el vino que es escocés, o sea, el vino que se empezó a volver un poco agrio, el olor ya es un olor de vinagroso, pero todavía el sabor es, no obstante, calidad inferior, pero sigue teniendo sabor a vino. Qué bendición, qué verajá se dice por este yain kosés, llamémoslo así, el vino kosés. Rab Yehuda opina que se dice Bore Peria Gefen. Sin embargo, Rab Hasda discute y dice, si ya se está empezando a ponerse agrio y ya huele fuerte a vinagre, ¿cómo vas a decir Bore Peria Gefen? Debes decir Sheakol Niya Bidbaro. La Gemara pregunta en contra de la primera opinión, en contra de Rab Yehuda, que dice que qué bendición se hace Bore Peria Gefen. Meitive על הפת שיבשה ועל היין שהקרים ועל תבשיל שעברה צורתו, אומר שהכל נהיה בדברו. אמר רז דוד, מודה רב יהודה ופורצמה דמזדבן הקרנתה. Pregunta la Gemara una baraitá. La baraitá dice lo siguiente: sobre un pan que se volvió mohoso, sí, moho, o sobre el vino que se empezó a dañar, o sea, cosés, o sobre un guiso, sobre algo cocinado que se empezó a podrir, ¿qué bendición se dice? Sheakol. Y una de las cosas es que el vino que se empezó a volverse agrio. Y si está escrito en la varita que se dice Sheakol, no como Rab Yehuda, que se sigue diciendo que Bore Peria Gefen. Responde Ras David, no, Rab Yehuda está de acuerdo que cuando es un vino que fue exprimido, que fue extraído de las semillas de uva, no de la carne de la uva, sino de las semillas de uva, que eso se vende, ya que es muy muy inferior, se vende en las esquinas de la ciudad, ¿sí? Ahí no se dice Bore Peria Gefen, sino se dice Sheakol. Rab Yehuda también está de acuerdo con esto. Y la baraitá que nos dice Sheakol está hablando sobre este tipo de vino, el vino que fue extraído de las semillas de las uvas. Seguimos. Amarle a Bayel Rab Yosef. Ha Rab Yehuda, ha Rab Hasda. Mar keman svirale. Amarle matnita ידנה. דתניא בודקת החבית להיות מפריש עליה תרומה והולך, ואחר כך נמצאת חומץ, כל 3 יום ודאי מכאן ואילך ספק. Escuchen bien, Rabotay, esto. Abayé se acerca donde Rab Yosef y le dice, Jajam, Rab Yosef, sobre vino kosés, sobre este vino que se empezó a volver un poco agrio, que otra vez el sabor sigue siendo de vino, no obstante inferior, pero sigue siendo de vino, y el olor sí ya está fuerte de vinagre. Tenemos dos opiniones, acabamos de ver dos opiniones. ¿Qué bendición se dice? Según Rab Yehuda, tenemos la opinión de Rab Yehuda que se dice Bore Peria Gefen, y tenemos la opinión de Rab Hasda que se dice Sheakol Niya Bidbaro. Le pregunta a Bayar Rab Yosef, ¿tú como quién opinas? ¿Cuál es la halajá? Le respondió Rab Yosef, escuchen, recuerden bien este nombre, le respondió Rab Yosef a Abayé, mira, yo conozco una baraitá y de esta baraitá podemos decidir esta duda, como quién es la halajá. ¿Y cuál es la baraitá que conozco? Escuchen bien, la baraitá no está clara, vamos a analizarla después. La baraitá dice lo siguiente. Antes de explicar la baraitá, damos una pequeña introducción. Cuando uno tiene una cosecha, tiene una producción, uvas, trigo, vino inclusive, tiene que sacar trumot y maasrot, que son ciertas cosas que tiene que sacar de la producción. 2% de terum para terumá, 10% para maaser rishon que se le da al leví, la terumá se le da al cohen, y el segundo maaser que, dependiendo del año, se le da al pobre o uno lo come en Jerusalén. Ahorita la halajá es que uno puede sacar, hablemos de terumá, aunque aplica también para maasrot. Uno puede sacar terumot y maasrot, si es de un vino, por decir, uno tiene 10 barriles de vino, uno puede, o tiene lo que sea barriles de vino, uno puede sacar terumot y maasrot de un barril de vino para
todos los demás. ¿Qué pasa? Dice la baraita, ahorita sí entremos en el caso de la baraita. Dice la baraita lo siguiente. Una persona tiene un barril de vino y lo verifica de vez en cuando. Digamos, lo verificó el primero de, pongamos un mes más fácil, pongamos el primero de Nisan. ¿Sí? El primero de Nisan lo verificó, lo probó y vio que ¿qué? Estaba bueno. Sabía bien, olía bien, todo bien. ¿Y por qué lo verifica? Para saber si está bien y así poder sacar de ese barril Trumot y Masrot sobre los otros. ¿Sí? ¿Qué pasa? La primera verificación, uno de Nisan, lo probó y quedó fantástico. Después de, pongamos, después de el primero de, 2 meses después, el primero de Sivan, lo prueba y ya sabe a vinagre 100%. No nada más olor vinagre, no un poco agrio, no calidad inferior de vino, sabe a vinagre 100%. Entonces, probó el 1 de Nisan, perfecto. Probó el 1 de Sivan, vinagre 100%. Y durante esa época, esos 2 meses, él sacó Trumot y Masrot de unos barriles sobre eso. O sea, de hecho, de ese barril, él pensó sobre ese barril para sacar sobre otros más. ¿Cuál es la halajá? Dice la baraita, dictamen, dice la baraita, los 3 días son seguros. De ahí en adelante es safek. ¿Seguro qué? ¿Seguro sirve o seguro no sirve? Así dice la baraita. Los 3 días seguro. No sabemos si seguro sirve o seguro no sirve. Y después de esos 3 días es safek. Entonces tiene que volver a sacar Trumot y Masrot otra vez. Maika Amar. Así dice la baraita. Y Rabbi Yosef dice, mira, yo tengo esta baraita que aquí podemos deducir lo que queremos deducir. Vamos a ver cómo y qué. Pregunta la hermana Maika Amar, ¿qué es lo que se refiere a la baraita? Los primeros 3 días, los primeros 3 días, los últimos 3 días, seguro sí, seguro no, seguro sirve, seguro no sirve. ¿Qué se refiere aquí? ¿Sí? Dice la Gemara Mahloket. ¿Cómo explicar esta baraita? Amar Rabbi Yohanan Hachika Amar Koshe lo Shayamim Rishonim Vaday Yain Mikan Vaelach Safek Maitama Hamra Me'ila Yakar Hay Ta'ime Velo Akar Intim Tzelomar Batar Ta'ime Akar Haver Hachala Betame Hamra Bekorre Hachala Betame Hamra Hamra. Primera explicación es la explicación de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan dice, mira, te voy a explicar. Cuando la baraita dice 3 días seguro, se refiere a los primeros 3 días. O sea, los 3 días después de la primera verificación, que fue ¿en qué fecha? Primero de Nisan. Entonces, 1 de Nisan, 2 de Nisan, 3 de Nisan. Ahí seguro que ¿qué? Ahí seguro que el vino del barril, que estaba en el barril, ¿sí? El contenido del barril era considerado vino y por lo tanto cualquier cosa que se sacó de Trumot y Masrot basándose en ese barril en esos 3 días, seguro sirve. De ahí en adelante, después de esos 3 días, después del 3 de Nisan, ¿sí? Ahí ya es duda, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final encontró que está vinagrado 100%, pero no sabemos cuándo pasó. Safek, por lo tanto, tiene que volver a sacar Trumot y Masrot. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué los primeros 3 días es seguro que está bien y después no? Dice, explica, así Rabbi Yohanan opina. Explica la Gemara por qué Rabbi Yohanan así opina así. Dice la Gemara, Rabbi Yohanan opina que el vino empieza a cambiar su sabor de arriba, de la parte superficie superior, hacia abajo, del barril, ¿sí? Del contenido superior al contenido inferior, ¿sí? Poco a poco, ¿sí? Y por lo tanto, esta persona verificó el 1 de Nisan, ¿sí? Y vio que estaba, ¿qué? Perfecto, ¿sí? Entonces, también si decimos que después de la verificación empezó a dañarse, ¿sí? Eso tarda 3 días el proceso, por lo menos, ¿sí? Empieza desde arriba hacia abajo y le tarda 3 días hasta que se convierta en vinagre. Pero en esos 3 días empieza el olor, pero todavía el vino sigue, no obstante inferior, pero sigue siendo vino. Entonces,
También si tú me dices, así explica la Gemara la opinión de Rabbi Yohanan, que después de que él verificó el primero de Nisan que estaba perfecto, de inmediato empezó a dañarse, listo, empezó a dañarse poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y los primeros 3 días el olor nada más afecta, pero todavía el vino sigue siendo vino. Y opina acá, o sea, cuando digo el vino siendo vino me refiero al sabor, sigue teniendo sabor de vino. Y opina Rabbi Yohanan que cuando hay olor de vinagre y sabor de vino es considerado que vino. Entonces, por eso los primeros 3 días no hay ningún problema. Respecto al resto, ya tenemos dudas si fue vinagre 100% o no. ¿Cuándo fue? Por eso es que Safek tiene que volver a sacar Trumot y Masot. Así opina ¿quién? Rabbi Yohanan. Así se explica la variedad según Rabbi Yohanan. Segunda explicación la dice Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi amar, Kol Shelosha Yamim Achronim, Vadai Hometz, Mikan Ulehalan, Safek. Maitama, Hamra Mitatai Akar, Ve'emor Akar, Velama Daate. ואם תמצא לומר מעילה יקר, והטעימה ולא יקר, דין לא בתר דטעימה יקר, ורחה חלה וטעמי חמרה, ורחה חלה וטעמי חמרה חלה. Segunda explicación la dice Rabbi Yoshua ben Levi. Él dice lo siguiente, escuchen bien, al revés completamente. Él dice, cuando la baraitá dijo 3 días seguro, ¿qué se refiere 3 días seguro? De los últimos 3 días. Los últimos 3 días antes de su segunda verificación de Sivan, o sea, los últimos 3 días del mes de Iyar, ahí seguro que ya era ¿qué? Ya es considerado vinagre y por lo tanto seguro que no sirve el Trumot y Masot. No que tiene que volver a sacar por Safek, por dudas, sino seguro tiene que volver a sacar Trumot y Masot por seguro, por Vadai que no sirve para nada. Y ya los días de antes, ahí es que Safek. ¿Y cuál es la razón de Rabbi Yoshua ben Levi? Explica la Gemara. Él opina que el vino se empieza a dañar de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces puede ser que el momento que verificó la primera verificación, primero de Nisan y sabía bien, puede ser que ya abajo el vino se empezó a dañar, el probó de arriba, pero abajo ya se empezó a dañar y no se dio cuenta, ¿sí? Y también si decimos que se empieza a dañar desde arriba hacia abajo, ¿sí? Y el sabor estaba bueno, puede ser que se empezó a dañar de inmediato y tarda 3 días, como dijimos. De inmediato ya empieza el olor, pero 3 días tarda hasta que cambia el sabor. Opina esta opinión, que cuando hay olor de vinagre, aunque el sabor sigue siendo de vino, ya se considera que vinagre. Entonces no puedes sacar Trumot y Masot de vino, de unas barriles de vino, sobre algo que se considera vinagre. Por eso, Rabbi Yoshua ben Levi opina que es Safek desde el primer día, es Safek. Desde el primer día de Safek, porque de inmediato ya el olor empezó a cambiar, puede ser. Y olor, aunque sabor es vino, aunque sabor es de vino, si el olor es vinagre, es considerado ya que vinagre, según esta opinión. ¿Sí? Adicionalmente opina que los últimos 3 días, seguro ya es vinagre y por eso es Vadai, los 3 días. ¿Qué 3 días? Los últimos que no sirve. Así opina Rabbi Yoshua ben Levi. Un segundo. Sí. O sea, por eso es que Rabbi Yoshua ben Levi opina de que de inmediato, después de la verificación, sospechamos, Safek, que ya empezó el olor, seguro no se dañó el sabor todavía, pero el olor sí puede ser, y según Rabbi Yoshua ben Levi, olor ya lo considera vinagre, entonces, sospecha, entonces, por eso todo es Safek, menos los últimos 3 días, que ahí decimos que seguro Vadai se dañó, porque si ya lo encontró dañado, ¿sí? Si ya lo encontró, esta es la misma razón, si ya lo encontró dañado, el 1 de Sivan, para que se dañe, si ya lo encontró dañado de sabor, ¿cuánto tiempo tarda para que se dañe el sabor? 3 días. Entonces, seguro esos últimos 3 días que tardó en que se dañe el sabor, el olor ya estaba malo. Y según Rabbi Yoshua ben Levi, si el olor, como ya dijimos, si el olor ya está malo, ya se considera vinagre. Entonces no puedes sacarle Trumot y Masot de barriles de vino sobre este barril que ya se considera vinagre. Esta es la segunda explicación. Rabbi Yoshua ben Levi. Tercera y última explicación de Romae Matnu Mishme de Rabbi Yoshua ben Levi. Rishonim vadai yain, achronim vadai chometz. Emtzaim safek. הגוף הקשה, אמרת ראשונים ודאי יין, על מריחה וחלה וטעמה חמרה, ועד אמרת, אחרונים ודאי חומץ, על מריחה וחלה וטעמה חמרה, חלה. כגון דאישתקה חלה סיפתקה, דאילב דעקר תלתה יומה, לא הווה משתכח חלה סיפתקה. La Gemara trae una tercera explicación. Esa tercera explicación aparentemente es como las dos.
Nos dice esta tercera explicación que los Jajamim del sur enseñaban y estudiaron en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi la siguiente explicación en la Baraita. Cuando la Baraita dice 3 días seguro, ¿se refiere a qué 3 días? Los primeros 3 días después de la primera verificación y los últimos 3 días antes de la verificación. O sea, los primeros 3 días después de la primera verificación, seguro es considerado que seguro que considerado vino y el Trumot y Mazot sirve. Y los últimos 3 días antes de la segunda verificación, seguro es considerado no vino sino agrio y por lo tanto no sirve. Y lo que hay en el intervalo, después de los primeros 3 días y antes de los últimos 3 días, eso es Safek. Pregúntale nada, pero esto es una contradicción. ¿Por qué? Porque si tú me dices que los primeros 3 días seguro es considerado que vino, a pesar que sospechamos de que el olor ya empezó a cambiar. Entonces, si tú me dices que aún así es considerado vino, es porque tú opinas que cuando hay olor de vinagre, cuando hay olor de vinagre y sabor de vino, lo consideramos como si fuese vino. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que esta misma opinión opina que los últimos 3 días son seguro vinagre? ¿Por qué va a ser seguro vinagre? Si es seguro vinagre es porque decimos que si ya se volvió vinagre después de la segunda verificación, es porque el olor empezó a cambiar los últimos 3 días. Entonces, cuando el olor es vinagre y el sabor es vino, es considerado vinagre. Entonces decide, cuando es olor vinagre y sabor vino, ¿es considerado vinagre o vino? ¿Sí? Repito. La tercera explicación es que los últimos 3 días es seguro considerado vinagre y los primeros 3 días es considerado seguro vino. Eso es una contradicción, pregunta la Guimara. Porque si tú me dices que los primeros 3 días es considerado vino, ¿es por qué? Porque decimos de que también si empezó a cambiar el olor después de la primera verificación, sigue siendo vino, porque el sabor le tarda 3 días. Por eso los primeros 3 días es considerado vino. ¿Por qué? Porque opinamos que olor de vinagre y sabor de vino es considerado vino. Pero por otro lado tú me dices que los últimos 3 días seguro es vinagre. ¿Seguro? ¿Por qué es seguro vinagre? Aparentemente porque lo probaste la segunda verificación y viste que tiene sabor a vinagre. Y para que llegue a sabor a vinagre, por lo menos los últimos 3 días tuvo que cambiar por lo menos a olor a vinagre y sabor vino. O sea que tú opinas que olor a vinagre y sabor vino, dentro de esos últimos 3 días, es considerado que vinagre. Contradicción. Te contradices. Dice la Gemara explica, ¿sí? Que en verdad esta opinión opina, opinan que cuando hay olor de vinagre y sabor de vino es considerado vino. ¿Sí? Como la opinión de Rabbi Yohanan, ¿sí? O sea que en verdad no es una nueva opinión, opina así. Y por eso mismo dice que los primeros 3 días seguro es considerado vino. Porque aunque digamos que hubo olor de vino, olor de vinagre, el sabor le tarda a cambiar 3 días. Y de esos 3 días seguro tenía sabor de vino. Y es considerado vino. Y por lo tanto seguro se puede. Pero entonces ¿por qué ellos explican que los últimos 3 días seguro es considerado vinagre? Dicen, no, ellos están hablando de un caso que la segunda verificación se probó y se sintió que tenía un sabor de vinagre muy fuerte, no sabor de vinagre normal. Sabor de vinagre muy fuerte, y ese sabor de vinagre muy fuerte es solo posible si ya llevaba 3 días antes ya avinagrado. Por eso es un caso diferente. Ok. Ahorita volvamos a lo de antes. Abayé le preguntó a Rabbi Yosef, ¿quién es la halajá? Cuando tenemos un vino cosés, que es un vino cosés que se empezó a volver agrio, o sea, el olor ya es agrio, pero el sabor sigue siendo sabor de vino, aunque no obstante es inferior. ¿Qué verajá se dice? Le preguntó a Abayé a Rabbi Yosef, tenemos la opinión de Rabbi Yudá, que opina que es vino y se dice Akefen, y tenemos la opinión de Rabbi Hasdá, que opina que se dice Sheakol, como quién tú opinas. Le respondió a Rabbi Yosef, tenemos esta baraitá. Pero un segundo, esta baraitá tenemos 2 explicaciones. Si la tercera es parte de una, como explicamos ahorita, la tercera explicación, pero tenemos una baraitá, le respondió a Rabbi Yosef, tenemos una baraitá, yo sé la baraitá. Entonces, la baraitá no está clara, hay 2 explicaciones. Según Rabbi Yohanan, cuando es olor vino, o sea, ya en cosés, vino cosés, o sea, olor vino y sabor olor vinagre y sabor a vino, él dice que lo consideramos como si fuese vino, y es akefer. Y según la explicación del Rabbi Yoshua ben Levi, la segunda explicación es que cuando es olor a vinagre y sabor a vino, lo consideramos como vinagre. Entonces la bendición sería Sheakon. Entonces, ¿qué me dice Rabbi Yosef? Yo conozco esta baraitá, pero esta baraitá tiene 2 explicaciones. ¿Qué explicación tú dices para poder dictaminar alajá? Si es akefer o si es Sheakol. Keman Pashatle. Dice la Gemara, Pliba, Ramari, Beravzevid. Hadamar que Rabbi Yohanan, Hadamar que Rabbi Yoshua ben Levi. Dice la Gemara, hay mahloket. ¿Cuál es la explicación que Rabbi Yosef optó en la baraitá? Mahloket entre Ramari y Ravzevid.
Uno de ellos opina que Rabbi Yosef explicó como la opinión de Rabbi Yohanan, que cuando es ya en cosés, o sea, cuando es un vino que se empezó a volver agrio, o sea, que tiene olor a vinagre y sabor a vino, es considerado vino y por ende se dice bendición de Agefen, como la opinión de Rabbi Yehuda. La segunda opinión opina que Rabbi Yosef explicó la baraita como la segunda explicación, como Rabbi Yoshua ben Levi, que cuando es ya en cosés, cuando es un vino que se empezó a volver agrio, o sea, que es un vino que huele a vinagre, pero sabe todavía a vino, no obstante calidad inferior, pero sigue sabiendo a vino, es considerado vinagre y se dice que Sheakol, o sea, como la opinión de Rav Hasda. Así le respondió Rabbi Yosef a Abaye. Entonces le dijo, mira, aquí tengo la baraita, esa es la baraita que tengo. Bueno, ¿qué te refieres? ¿Como una explicación o como la otra machloket? ¿Qué es lo que se refiere Rabbi Yosef? Dice la Gemara, Itmar, hamocher javit yain lachavero vehemitza. Amar Rav kol shloshet yamim harishonim bershut mocher. Mikan vaelach bershut lokeach. Ushmuel amar hamra akatfe de marem shavar. Abad Rabbi Yosef de Kabate de Rab, Beshichna o Kabate de Shmuel Bejamra, Beirjeta Kabate de Shmuel. La Gemara trae la siguiente discusión. ¿Qué pasa a una persona, Shimón, que le vende, por decir Shimón, que le vende un barril de vino a su compañero, por decir Reubén? Y una vez ya Reubén agarró el barril de vino que compró, la lleva a su casa y deja el vino en el mismo barril que lo compró, lo abre y se da cuenta que ¿qué? Se avinagró. Achmitz, vinagre. ¿Sí? ¿Quién es responsable de este daño? Dice Rab, depende. Si pasó los primeros 3 días después de la compra y venta, el responsable es ¿quién? El vendedor. Y por ende la compra y venta está nula, tiene que regresar el dinero. Y si pasó después de 3 días, eso ya es considerado que está bajo la responsabilidad ¿de quién? Del comprador, o sea que la compra y venta estaría estable y el comprador es el que, Reubén, el comprador es el que perdió. Sin embargo, Shmuel dice, el vendedor no tiene ninguna responsabilidad. Una vez ya lo compró el comprador, Reubén, y se dañó, bajo su posesión, él es el único responsable. Mahloket. Dice la Gemara, alajá le maaseh, Rabbi Yosef hizo como Rab respecto a cuando se compró y vendió cervezas, y como Shmuel en vino, y la alajá es como Shmuel siempre. ¿Sí? ¿Que qué? Que una vez se compró, la responsabilidad es ¿de quién? Del comprador. Seguimos. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Echad shechar temarim, vechad shechar seorim, vechad shimbrei yain, mevarchim alehem sheakol niyah bidvaro. אחרים אומרים שמרים שיש בהם טעם יין מברך עליהם בורא פרי הגפן. רבי יוסף דמלת הרוויו אין הלכה כאחרים. Ok, traduzcamos la baraita y después la explicación vamos a ver después la explicación sobre ella un poco más. La baraita nos dice lo siguiente, ¿sí? Dice así la baraita. Cerveza de dátiles, cerveza de cebada o una bebida que está hecho de las lías del vino, shemarim, lías del vino, lo que queda en los barriles, ¿sí? La bendición de todas estas cosas es que sheakol. Ajerim, una segunda opinión, discute respecto a la bebida hecha de las lías de uva. Y dice, no, mira, cuando está hecha una bebida de las lías de uva y tiene sabor a vino, ahí ya se dice que Boré Peri Gefen. Dice Rabbi y Rabbi Yosef, ambos, la alajá no es como Ajerim, no es como la segunda opinión, sino como la primera, que también por la bebida hecha de las lías de vino, se dice que Sheakol ni Abidbaro, como Tanakama. Así dice la baraita. O sea, básicamente tenemos una discusión entre Tanakama y Ajerim en relación respecto a cerveza de dátiles, cerveza de cebada, y no hay discusión. La discusión es respecto a la bebida que está hecha de las lías de vino, ¿sí? Que de vino, de uva. Según Tanakama se dice Sheakol, y según Ajerim se dice, si tienen sabor de vino, se dice Boré Peri Gefen. Rabbi y Rabbi Yosef dicen que la alajá no es como Ajerim, que dice que es Gefen, sino como Tanakama, que dicen que las lías de uva, por la bebida de las lías de uva, se dice Sheakol. La Gemara a continuación explica en qué discuten. Amarraba, de Kula al Marrama,
tlata beata arba'a hamrau. Raba letame de amarraba kol hamra de lodari al hatlat maya la hamrau. Ramatlata beata tlata velo klumhu. Kipligi de ramatlata beata tlata upalga. De rabbanan sabre tata le tlata nafik. Pash le palga upalga beshita palga maya velo klumhu. Beajerim sabre tlataul tren upalga nafek. Pashle kuza vekuza betre upalga hamra maliau. Viene Rabá y explica la discusión. Dice, a ver, aquí quedó en el barril las lías del vino, que es lo que queda cuando uno saca el vino, ¿sí? Por eso no dije de las uvas, sino del vino, ¿sí? Uno coloca agua. ¿Qué cantidad de agua colocaste y cuánta es la bebida de las uvas de las lías del vino que salió? ¿Cuánta cantidad de agua colocaste y cuánto líquido salió después? Dice Rabá, no hay duda que no hay discusión entre Tanakama y Ejerim, que en un caso que colocó 3 vasos de agua sobre las lías del vino, y después cuando sacó la bebida ya hecha, salieron 4 vasos de esa bebida, no hay duda que es considerado que vino. ¿Sí? Así dice Rabá. Y Rabá va como su propia opinión. Dice Rabá que cualquier vino que no puedes colocarle 3 partes de agua con una parte de vino, o sea, un cuarto de vino con 3 cuartos de agua, y se mantenga el sabor de vino, no es considerado vino. O sea, que él opina que siempre la medida si se considera vino o no es cuando hay un cuarto de vino, ¿sí? Que se mantenga el sabor. Entonces aquí también, por eso dice aquí que si uno colocó 3 vasos de agua y salió de ahí 4 vasos de la bebida, ¿sí? Colocó 3 vasos de agua sobre las lías del vino y salió 4, ahí seguro que, según ambas opiniones, es a Gefen. Por otro lado, no hay discusión, dice Rabá, que si colocó 3 vasos de agua y salió de la bebida 3 vasos nada más, pues no hay duda que según ambos no es considerado vino y es sheakol. La discusión es, Rapota, escuchen bien, cuando la persona coloca 3 vasos de agua y salen 3 vasos y medio. O sea, sinónimo, 7 mitades de vaso. Tanakama opina, metiste 3 vasos y metiste 3 vasos, o sea que tienes que, entonces la diferencia, ¿cuánto sacaste de extra? Metiste 3 vasos, sacaste 3 y medio. ¿Cuánto es lo extra? Mitad. Una mitad en relación a 6 mitades de agua no se amerita que digas vino, que sea Gefen. ¿Cómo tiene que haber qué? Un cuarto de vino en relación a 3 cuartos. Entonces, no. Sin embargo, Ajerim, la segunda opinión, opina, no. Si tú metiste 3 vasos de agua y salió 3 y medio, en realidad metiste 3, mitad de esos 3, o sea, metiste 6 mitades, ¿sí? Una de esas mitades entró a las lías de vino y sacó un vaso entero, 2 mitades. Así lo vemos. De tal manera que se considera, si metiste 3 y salió 3 y medio, se considera que al sacar 2 y medio es agua y 1 entero, o sea, 2 mitades, 2 y medio, o sea, 5 mitades es agua y 2 mitades, 1 entero es ¿qué? Es vino. O sea, repito, Ajerim opinan que cuando metes 3 de agua y sale 3 y medio, es porque por lo menos medio del agua que metiste, medio de uno de esos vasos, entró a las lías del vino y sacó una mitad de lías más otra mitad más. Entonces sale que tenemos 2 y medio, o sea, 5 mitades contra 1, o sea, contra 2 mitades. Entonces aquí hay más de un cuarto de vino. Si en un cuarto de vino contra 3 partes de agua se dice a Gefen, Kolshiken aquí, que hay 2 mitades de vino contra 5, que es más de un cuarto. ¿Sí? Tenemos uno entero, un vaso entero de vino, en contra 2 y medio, es más de un cuarto. Entonces seguro se va a decir que a Gefen, esa es la discusión entre ellos. Así explica Rabba. Bien, la Gemara pregunta, Ubeyoter michdemi dato mi pligi, veatnan, המטמט ונתן מים ממידה ומצא כדי מידתו פטור, ורבי יהודה מחייב. עד כאן לא פליגי לה בכדי מידתו, אבל ביותר מכדי מידתו לא פליגי. הוא הדין אפילו ביותר מכדי מידתו פליגי. ועד דקה מפליגי בכדי מידתו, להודיעך כוחו דרבי יהודה. Dice la Gemara lo siguiente. Dice la Gemara,
según la discusión que acabamos de ver, vemos, según la explicación de Raba, vemos de que la discusión entre ellos es cuando uno metió 3 vasos y salió más, pero no llegó a salir 4 vasos de bebida, sino 3,5. Ahí la discusión y como ya explicamos. O sea que a pesar que salió más, pero ya que no salió suficiente de más, salió más, pero no suficiente de más, hay una opinión que dice que ¿qué? Que es Sheakol. Sí, hay una opinión que dice que Sheakol que está en la cama. Dice, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? La Mishnah en Masejet Maasrot nos dice una discusión similar, pero nos dice lo siguiente, escuchen bien. Hametamed, una persona que mezcla, vierte agua sobre las lías del vino y coloca cierta medida de agua y sale esa misma medida de esa bebida. ¿Tiene que sacar maaser o no tiene que sacar maaser? Tanakama dice patur, porque si metió 3 de agua, si metió una medida de agua y salió lo mismo, pues es agua. No tiene que sacar maaser de qué, maaser tiene que sacar de producción de tierra, de uvas, de vino que sale de la uva, que sale de la tierra. Pero aquí si metiste cierta medida de agua y salió lo mismo, aunque sea esa bebida, es agua, no necesitas maaser. Rabbi Yehuda opina, aún así, aunque salió lo mismo, hayab de maaser, porque tiene cierto sabor que agarró de ahí, tiene que sacar maaser. Dice la Guimara, la discusión entre ellos es cuando metiste X medida y salió esa misma X, esa misma medida. Por decir, metiste 3 y sacaste 3. Ahí es cuando una opinión, la primera opinión dice Tanakama, dice patur, es considerada agua, y la segunda opinión dice hayab. Pero mashma, que si hubiese salido, si metiste 3 y sacas ¿qué? 3 y un poquito más, 3.1, ahí ya mashma que según ambos ya es considerado ¿qué? Ya es considerado vino. Y por ende va a tener que sacar maaser o decir por el Perea Gefen. No cuadra con la explicación de antes, porque antes nosotros explicamos que la discusión es cuando metiste 3 y salió 3,5 y aún así discuten. Aquí vemos que la discusión es únicamente cuando metes 3 y sacas 3. Pero si sacas 3.1, si metes 3 y sacas un poco más, le cure almas va a ser ¿qué? Va a ser considerado vino, va a tener que sacar maaser, va a tener que decir por el Perea Gefen. Así la Gemara pregunta. Responde la Gemara, no. La Mishnah en Masejet Maasrot, no obstante, menciona que la discusión es cuando metiste 3 y sacaste 3, pero en verdad la misma discusión aplica también cuando metiste 3 y sacaste más de 3. Y sacaste 3.1, 3.5. Aplica la misma discusión. Se cuadra con lo que dijimos antes. Si es así, entonces ¿por qué la Mishnah no mencionó en un caso que metiste 3 y sacaste más de 3? Para enseñarte la opinión, la fuerza de la opinión de Rabbi Yehuda. Que Rabbi Yehuda opina que es hayab de maaser y que es considerado vino y que hay que servir el Perea Gefen, inclusive si metiste 3 y sacaste 3. Seguimos. Va a minero Naham Aritzchak ben Apichia Barabin. Shemarim shesh baim ta'am yain mahu. Amarle misabart hamrahu kiwa be'al mahu. La Gemara trae una duda que le hizo Naham Aritzchak a Rabbi Apichia Barabin. Le preguntó lo siguiente. Las lías de vino que uno le vierte agua y ahorita el agua agarra un poquito de sabor de vino. ¿Cuál es la verajá? Él está hablando cuando se le colocó 3 vasos de agua y salieron 3,5. Así le preguntó. Él obviamente no sabía no sabía la baraitá que vimos antes, que es mahloket. Por eso esta pregunta. Nosotros claramente dijimos que esto es un mahloket, pero él no sabía esta baraitá, por eso le preguntó. Y le respondió Rabbi Hayar Nachman, no, esto no es considerado vino, esto es considerado kiua be'alma. Sí, es considerado, aunque tiene cierto sabor, es considerado que tiene cierto acidez de la semilla, pero no es considerado vino, por lo tanto no hay duda que no se dice boré peri agefen. O sea que básicamente él le dice como la opinión de quién, como la opinión de como la opinión de Rav Hasda, que no es considerado vino, ¿sí? Otra vez, él no sabía no como la opinión de Rav Hasda, pero como la opinión de que no es considerado vino. Otra vez, él, aclaro lo que dije antes, él no sabía, Rav Nachman, que le preguntó a Rabbi Yehuda Barabin esta pregunta, Rabbi Yehuda Barabin que le respondió también, la halajá,
él que no sabía la baraitá, porque si hubiese sabido la baraitá le hubiese preguntado, ¿como quién es la halajá? ¿Sí, como Jajamim o como Ajerim? Pero no le preguntó así, ¿sí? Preguntó que qué. Él preguntó, no como Rabhazdai, corrijo, ¿sí? Como Ajerim o como Tanakama. Entonces, el hecho que él no preguntó si la halajá es como Tanakama o Ajerim, sino preguntó el mismo caso, ¿cuál es la halajá? Como está en la baraitá escrito, deberías de preguntar, la baraitá dice que es mahloket. Vemos de que él no sabía la baraitá, pero de todas maneras le respondió que no es considerado vino, sino se dice la bendición de Sheakol, o sea, como la opinión de Tanakama y no como la opinión de Ajerim. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.